celebraremos este día. Este día no es como cualquier otro día, al menos para la cristiandad. Y tal vez no para toda la cristiandad, sino para todos aquellos que amamos a Jesucristo y que deseamos honrarlo, y que este día lo tenemos como una oportunidad para reflexionar en las cosas tan importantes que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Le he pedido a Dios que me dé las palabras necesarias para poder hablar con toda idoneidad en cuanto al tema de este día. La cruz tiene enormes misterios. La cruz tiene enormes tesoros. Yo he llegado a comparar la cruz como una preciosa mina de oro, en el cual uno va escarbando y escarbando y escarbando, va encontrando filones de oro que son altamente enriquecedores. O también he comparado la cruz y con todo lo que esto implica, sus tesoros, como no sé si recuerdan ustedes, han visto algunos de ustedes la fotografía de un castillo en Alemania que está en una montaña. Es un castillo impresionante. No sé cómo se pronuncia el alemán, por eso no me atrevo a pronunciarlo, pero es un castillo majestuoso. Y yo me he preguntado, esta gente que diseñó este castillo, ¿cómo era su mente? Porque a mí con 10 habitaciones ya se me hubiese acabado el cerebro, ya no tendría que hacer más. Pero esta gente, la gente que lo planeó, lo diseñó, no, tiene un alcance extraordinario. Y entonces he pensado que la cruz con sus tesoros se podría comparar a ese castillo. Digamos que estamos en la puerta y abrimos las puertas de ese majestuoso castillo que representan los tesoros de la cruz, y encontramos en el vestíbulo el amor de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo expresados en la cruz. Un vestíbulo maravilloso, adornado con muchas cosas muy especiales, candelabros de primera, y ahí podríamos ver algo de lo que estaría representado el amor. Pero después podríamos ir a salas en donde son muy amplias y podríamos entrar en la sala de la justificación que se encuentra en la cruz, en la sala de la santificación, en la sala de la redención, en el cuarto de cada uno de los beneficios que encontramos en la cruz de Jesucristo. Todo se decidió en la cruz. Todo el plan maravilloso de salvación que Dios tiene para la humanidad se decidió en la cruz, allí en el Calvario. Y una vez más, la cruz de Jesucristo representa la derrota de Satanás. La derrota de Satanás en todas las veces que se oponga a los planes de Dios, a los planes de Dios en la historia y a los planes de Dios en tu vida. Esa es una verdad que debe de estar incrustada en tu corazón, que todo lo que Satanás intenta para mal en el pueblo de Dios se le revierte. Y así como Satanás pensó que había vencido al Hijo de Dios al crucificarlo, ¿cuál sería su sorpresa al verlo resucitar de entre los muertos y al verlo ascender a los cielos y al saber que estaba entronizado al lado del Padre? Lo que él pensó para mal resultó para bien, y no solamente para un bien temporal, sino para un bien eterno, para ti y para mí. Que esta verdad que te estoy expresando quede plenamente grabada en tu corazón, que cada vez que el diablo se levante en contra tuya y te guíe a hacer lo malo, Satanás quedará avergonzado si eres un verdadero hijo de Dios. Porque el buen pastor va por la oveja perdida. Satanás propició que se desviara. Satanás la alentó a que se desviara. Satanás fomentó su desvío y lo fue
apoyando con diversas acciones perversas de parte de él. Pero el buen pastor va por la oveja perdida la regresa al rebaño, y esa oveja perdida regresada al rebaño se convierte en un instrumento de destrucción de las obras del diablo. Pero él no lo entiende, ni creo que lo va a entender. Y así vemos en la cruz lo que él pensó para mal, donde él creyó que había vencido y ya estaban haciendo fiesta en el infierno, cuando de repente ven que el poder de Dios llega y toma a Jesucristo y lo saca después de 3 días de estar allá adentro, y lo saca victorioso. Y no solamente lo saca victorioso, sino que le quita las llaves de la muerte y del Hades al diablo. Y ahora Jesucristo es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora Jesucristo es el vencedor. Y ahora Jesucristo es el que dice: yo estoy edificando mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que el diablo pensó para mal se le revertió, y ahí en esa cruz se derramó la sangre que lo ha derrotado, la sangre que nos ha limpiado, la sangre que nos ha perdonado. Así que cada vez que intente Satanás hacer de las suyas, finalmente quedará avergonzado, derrotado y exhibido en su reino eterno, en el reino de las tinieblas. Y lo mismo va a pasar con lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Lo mismo va a pasar. Esta situación que ha traído gran pesar, ¿sabes qué es lo que se está anticipando? Que habrá un profundo despertar en todas las naciones, y que las naciones voltearán sus ojos al cielo, y será la oportunidad de la mayor cosecha que tenga la humanidad historia. ¿Sí me explico? Así que lo que está sucediendo ahorita se le va a revertir al diablo. A ver, expresa eso que te estoy diciendo. Dile así: Satanás, lo que tú estás haciendo se te va a revertir, y se va a producir el mayor avivamiento mundial propiciado por la obra bendita del Espíritu Santo. Él quedará avergonzado. Bueno, pero volviendo al tema, ya me salí un poquito, pero volviendo al tema, el tema lo titulé varón de dolores. Es el tema. Me puse a pensar, bueno, ¿y por qué le llaman al Señor Jesucristo varón de dolores? Sí, pues obvio, el que sufrió, sí, pero revisando los pasajes a lo largo de la Biblia, encontré una amplia descripción del padecimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces me di a la tarea de clasificarlo, y lo clasifiqué en 4 secciones. No digo que sean las únicas ni que sean las mejores, pero en mi entendimiento eso fue lo que yo lo clasifiqué. Clasifiqué sus padecimientos en el aspecto social, en el aspecto físico, en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. 4 clasificaciones de los padecimientos de Cristo. Te lo repito: en el aspecto social, en el aspecto físico, en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual. 4 clasificaciones. No puedo detenerme en cada una de esos padecimientos, pero los voy a nombrar. Pero no quiero que nada más nombrarlo, sino que al nombrarlos tú te proyectes en tu mente y en tu corazón hacia esos padecimientos que el Señor Jesucristo experimentó por ti y por mí. Antes de continuar con esto, quiero comentarte que en la película La Pasión, ¿cuántos vieron la película La Pasión de Mel Gibson? Levante su mano. Veo su mano, puede bajar. Bueno, en esa película, cuando el artista que está representando al Señor Jesucristo va cargando la cruz, hay un momento en donde el artista lleva aquí cargando la cruz, y el artista acerca su rostro y se ve como que abraza la cruz.
y la expresión de su rostro comunica cosas. Yo no, me gustaría platicar con el autor, con el actor o con el productor Mel Gibson para saber qué había en su mente y qué quisieron transmitir con esa imagen. No sé tú, si tú te fijaste en ella, pero es un momento en que el artista cierra sus ojos y se acerca a la cruz y se acerca así, y hay una expresión que a mí me daría a entender como que el Señor, si acaso lo hubiese hecho, diría: Padre, amo tu voluntad. Padre, amo tu voluntad. Padre, amo tu voluntad. Amo este instrumento de ejecución que me va a permitir ofrecer al ser humano salvación eterna. Eso es lo que a mí me transmitió esa expresión del artista. No sé si eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, pero hay un pasaje en la Biblia que dice, que está, si mal no recuerdo, en el Salmo 42: el hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que por este pasaje que te estoy citando, yo me imagino que sí, que el Señor Jesucristo amó la cruz y valoró el instrumento de ejecución, porque a través de Él y solamente a través de Él podría ofrecernos salvación eterna. Amó la cruz, gozó la cruz, había gozo en su corazón por todo lo que representaría para la humanidad, para ti y para mí que me escuchas. Y yo te animo también a ti, hermano y hermana, que al llegar al tema de la cruz haya una profunda reverencia, un reconocimiento de nuestra incapacidad para comprender todos los misterios y tesoros que están incrustados en el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Entonces, en cuanto a sus padecimientos en el aspecto social, son 13 de los que yo encontré. Puede ser que haya más, pero mira, déjame írtelos pronunciando y tú, por favor, ponle atención y trata de percibirlo en tu corazón. Despreciado, desechado, menospreciado, desestimado, traicionado, abandonado, ridiculizado, escarnecido, difamado, calumniado, criticado, acusado y negado. 13 padecimientos en el aspecto social. ¿Qué te parece? Si alguien conoce lo que es sufrir, se llama Jesucristo. Te lo repito: despreciado, desechado, menospreciado, desestimado, traicionado, abandonado, ridiculizado, escarnecido, difamado, calumniado, criticado, acusado y negado. ¿Has padecido tú esto, hermano? Ciertamente, yo creo que algunas cosas tienen que ver contigo, pero toda esta lista, no. Si alguien conoce lo que es sufrir en el plano social, es Jesucristo.
Y cuando te sientas que estás padeciendo, ve al varón de dolores. Él te va a comprender y Él te va a consolar. En el plano físico, encontré que el Señor Jesucristo fue golpeado con el puño cerrado. Profetiza, ¿quién te golpeó? Fue cacheteado, abofeteado. Le fue mecida la barba, o sea, le fue arrancada, más bien, le fue arrancada la barba. Imagínate el sufrimiento, su corona, la corona de espinas, golpeado con una caña para que esa espina se le enterraran en su cabeza. Golpeado, azotado, herido, abatido, molido y castigado. 6 cosas: golpeado, azotado, herido, abatido, molido y castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Has padecido tú de esa manera en el aspecto físico? Bueno, si alguna vez tienes algún padecimiento físico, ya sabes a quién puedes ir: al varón de dolores, al experimentado en quebranto, y Él te va a consolar, porque te entiende. En el aspecto emocional encontré 4 palabras: la aflicción, la angustia, la tristeza y la injusticia. 4 palabras que hablan de su padecimiento en el aspecto emocional: angustia, aflicción, tristeza e injusticia. Nuevamente, si en algún momento te encuentras en uno de estos estados emocionales, ya sabes a quién acudir: al varón de dolores, al experimentado en quebranto, el que te puede atender, el que te puede entender, el que te puede abrazar y dar su consuelo. Él sabe por lo que estás pasando, no es indiferente. Él sabe lo que estás pasando, no es indiferente. Y en el aspecto espiritual encontré 2 conceptos. Uno que se puede ubicar, yo creo, en el aspecto espiritual, es el ser tentado. El ser tentado. El ser tentado a no hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Para ti, para mí, seres humanos pecadores, que seamos tentados de una manera y en otra, o en otra, no nos causa mayor problema. Somos pecadores. Pero para un ser santo, para un ser maravilloso como Jesucristo, el ser tentado, bueno, yo creo que ha de haber representado para Él alguna confrontación que posiblemente fue un padecimiento. Para un ser santo, ser tentado a hacer lo malo, no es lo mismo que a un pecador como tú y yo en ser tentado a hacer lo malo. ¿Sí me explico? Y el otro aspecto en el área espiritual es el desamparo. El desamparo. El Señor Jesucristo dice así la palabra de nuestro Dios. Si gustas buscar el Salmo 22, en el Salmo 22 está la profecía de lo que el Mesías en algún momento iba a expresar. En el momento en que lo escribió David y cuando lo leyeron los lectores de aquella época, pues lejos estaban de pensar
en cómo iba a cumplirse esta profecía. Dios mío, versículo 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hay dos preguntas angustiosas dichas por un ser santo, por un ser impecable, por el Hijo de Dios que vino a este mundo y que llegó a experimentar todos los padecimientos que ya hemos descrito y posiblemente más de los que yo no he pensado. Pero aquí está el clamor profetizado de su alma, lo que el Mesías llegaría en algún momento a decir: Dios mío, y dos preguntas: ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En el versículo 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Alguna vez te has encontrado clamando y no hay respuesta? Ya sabes quién te puede entender: el varón de dolores. El varón de dolores, que él gritaba: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esto que fue una profecía escrita por el rey David, más o menos como unos 1000 años antes de la aparición del Señor Jesucristo en la historia, fue cumplido en el momento en que el Señor Jesucristo estaba en la cruz. Y mira, por favor, busca Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice así, Mateo capítulo 27, versículo 46: cerca de la hora novena. Eso significa que ya estaban cercanas a las 3 de la tarde. La hora novena se refiere a las 3 de la tarde, que fue cuando el Señor entregó el Espíritu. Cerca de las 3 de la tarde, podríamos decir, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. A gran voz, es decir: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es decir a gran voz. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo al estar en la cruz. ¿Cuál es la traducción de Elí, Elí, lama sabactani? Ahí está. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para ti y para mí, enfrentar una situación de desamparo como un ser pecador que somos, pues ciertamente nos duele. Claro que nos dolería, pero como Jesucristo, no creo. Porque Jesucristo es el que dijo: el que me envió siempre está conmigo. Siempre está conmigo. El que me envió conmigo está, porque yo hago siempre lo que le agrada. El que me envió conmigo está, porque yo hago siempre lo que le agrada. Para un ser maravilloso como es el Señor Jesús, como lo fue el Señor Jesucristo al estar aquí en la tierra, como ese ser encantador, lleno de bondad, de ternura, de piedad, de justicia, un ser santo que nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca, para ese ser que dijera: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo que tú y yo en algún momento hemos experimentado
no se compara con aquel bendito ser que siempre estuvo en compañía de su Padre. Y esta expresión que está diciendo el Señor no es un simulacro, no es algo aparente, sino que fue algo real. El Señor Jesucristo se vio desamparado por su Padre. Hay predicadores, he escuchado, que dicen: no, esto no pudo haber sido así como está descrito, porque un papá jamás desampara a su hijo. Muy respetable su opinión y es asunto del predicador. Pero desde mi punto de vista, Dios es un Dios santo, como tú y yo no lo podemos entender. Y cuando Jesucristo cargó el pecado, la Biblia dice que Cristo fue hecho pecado. Tú no estás hecho pecado, eres pecador, pero no estás hecho pecado. Él fue hecho pecado. Imagínate, ahorita poblamos la tierra más o menos como unos 7.500 millones de habitantes. Todos estos pecados de estos millones de habitantes, más los que han vivido desde atrás hasta el Señor Jesús, hasta nuestros días, suma todos esos millones. Y cada persona, ¿cuántos pecados tiene? A ver, tú que me estás escuchando, ¿cuántos pecados has hecho en tu vida? Pues difícilmente podríamos llegar a una cifra correcta, ¿no? Pero pongamos, por decir un número, para no ser exagerados, 1.000.000 de veces. He pecado 1.000.000 de veces, o pecaré 1.000.000 de veces en mi vida. Suma tu millón, más el millón, más el millón, más el millón, más el millón, porque no estás pecando desde que eres un niño ya con entendimiento. Desde ese momento ya estás pecando con tus mentiras, con tus desobediencias, con tus envidias, con tus engaños, con tus malos pensamientos, que le sacaste la lengua a la maestra y que le sacaste la lengua a tu compañero y que lo calumniaste. Desde allí estabas pecando. Súmale. Y 1.000.000, digamos que sería algo representativo. Suma los millones, el millón de pecados de cada persona, por los millones que poblamos el mundo, por los millones de personas que han existido en el mundo, y ya te podrás más o menos dar una idea de lo que significó para Jesucristo ser hecho pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, este sufrimiento espiritual es algo que tú y yo no entendemos ni vamos a entender, pero es necesario mencionarlo para que tú veas por qué Jesucristo es descrito como el varón ¿de qué? De dolores. El varón de dolores, el experimentado en quebranto. Entonces, 4 clasificaciones de los padecimientos del Señor Jesucristo en el aspecto social, físico, emocional y espiritual. Ahora, todo esto, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque yo quiero reflexionar sobre esto. ¿Cuál debe ser tu reacción y la mía ante lo que experimentó el varón de dolores, el Señor Jesucristo? No creo que podemos, cerremos la Biblia, digamos amén y vámonos. No creo que sea así. Ese padecimiento del Señor Jesucristo debe tener una respuesta en tu corazón y en el mío. Si no lo quieres tener, ya es asunto tuyo, ¿no? Pero yo te animo a que esto que estamos reflexionando, al penetrar en los misterios y en los tesoros de la cruz, haya en ti una reacción. No puedes permanecer inmóvil en tu corazón. No puedes permanecer indiferente, ni apático en tu corazón, ni comodino
en tu forma de ver las cosas. Porque pudiera haber alguna persona que dijera, bueno, a mí lo que me importa es que Cristo ya me salvó y con eso me doy por bien servido. Gloria a Dios, aleluya, y yo me voy. Yo te animo a que no reacciones así. Ante tanto amor, debe de haber una respuesta. Ante tanto sufrimiento, debe de haber una respuesta. Ante tanto padecimiento por un ser maravilloso como es Jesucristo, la gente que lo vitoreaba 8 días antes, cuando entró a lo que conocemos como el Domingo de Ramos, a los 8 días, o a los pocos días, no 8 días, sino a los pocos días, ya estaba gritando que lo crucificaran. Todo eso golpea cuando vemos la manera en que el Hijo de Dios fue tratado. ¿Y a qué vino el Hijo de Dios? Al revisar los evangelios, vino a sanar, a liberar, a vendar los corazones quebrantados, a predicar, a enseñar. ¿Qué malo hizo? No hizo nada. Solo vino a hacer el bien. Ese bendito ser reclama de ti una respuesta. El apóstol Pablo lo entendió y él dijo lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la manera en que una persona que persiguió a la iglesia por un tiempo y que se convirtió y que padeció muchísimo por causa de Jesucristo, él llegó a esa conclusión: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una reacción deseable. Esa es algo que se espera de toda persona que ha recibido la salvación gratuita por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz y por la fe que hemos depositado en Él. Busca por favor lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Segunda epístola a los Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Dice el pasaje: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está en el versículo 15 representado lo que el Espíritu Santo entiende que tú y yo debemos tener como reacción. Porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo en la mente del apóstol Pablo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Estás dispuesto a vivir para aquel que murió y resucitó por ti? ¿Estás dispuesto a vivir para Él? Vivir para Él significa algo distinto a lo que tal vez tú estás pensando. Pero mira, yo te propongo que haya 5 reacciones. A ver, levanta tu mano. 5 dedos, 5 reacciones. Primero, amor. Ante un amor tan grande como el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debe de amor en tu corazón. Debe de haber. Debe de reaccionar con amor. Pero no un amor como a ti, como tú lo entiendes. Un amor comodino y convenenciero, sino un amor realista, un amor fiel, un amor real. Amor. Segundo, adoración. Adoración. Ese bendito ser merece ser adorado. Y déjame decirte algo. Cuando los magos vinieron del oriente a adorar a Jesucristo, hicieron un recorrido que puede estimarse como de unos 3 meses de ida y de regreso, con unos padecimientos
en el camino, porque estamos hablando de las condiciones en las que vivía la humanidad hace unos 2000 y pico de años, muy diferentes a las que vivimos actualmente. No obstante, ellos hicieron el recorrido desde donde vivían hasta Jerusalén y de ahí de regreso. O sea, las dos cosas se tienen que tomar en cuenta, la venida y el regreso. Y personas que no conocieron el mensaje que estamos predicando. ¿Por qué es que tuvieron en su corazón ese sentir tan grande que les hizo hacer un sacrificio tan grande? Y no tenían la cruz, no tenían sus enseñanzas, no tenían su ejemplo. Tenían la noticia de que el rey de los judíos había nacido y que era necesario adorarlo. Que tú y yo, que conocemos al Señor Jesucristo, revelado por las Escrituras y el Espíritu Santo a tu corazón y al mío, que no reaccionemos adorándolo, pues no se explica, no se explica. Jesucristo merece ser amado y merece ser adorado. Diariamente, tomémonos un tiempo para decir: Señor, este es el momento en que te adoro y te doy las gracias por lo que hiciste en la cruz. Los padecimientos que tuviste como varón de dolores mueven mi corazón a amarte y mueven mi corazón a adorarte. Y no tengo que esperar que el pastor o quien esté dirigiendo me lleve a la postración. Es mi corazón el que te lo da. La otra reacción, 5 dedos, 5 cosas: amor, adoración, gratitud. Gratitud. Hermano, gracias a Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, tú y yo tenemos salvación eterna. Y no estaremos padeciendo eternamente como merecían nuestros hechos. Alguien se interpuso, llamado Jesucristo, y debido a su amor, misericordia y verdad para contigo y su gracia, es que tú y yo conocemos al Señor. Así que la gratitud. Si algo me ha sostenido en estos años, en los 51 años que tengo de conocer a Jesucristo y de servirlo, es la gratitud. Le agradezco enormemente en mi corazón lo que Él hizo por mí. Lo tengo aquí encendido, esa llama de la gratitud. No se ha apagado y no creo que se apague. Esa llama de la gratitud me mantiene en donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo, a pesar de los pesares. Adoración, amor, gratitud y también obediencia. No puedo yo pretender adorar a quien yo desobedezco. No puedo pretender amar a quien yo desobedezco. No puedo pretender tener gratitud a quien yo desobedezco. Eso es contrario. O sea, estamos entendiendo mal las cosas si es que tú no eres una persona obediente a Dios en todas las áreas, en todas. No nada más en lo que te gusta y en lo que estás de acuerdo y te conviene, en todas las áreas. El Señor Jesucristo no se reservó nada. El Señor Jesucristo lo entregó todo por amor a ti. Entonces, amor, adoración, gratitud, obediencia y algo que no es posible. Yo, al menos en la forma en que yo veo a Jesucristo y la forma en que amo a Jesucristo, no veo que podamos quitar esto: el servicio, el servirlo a Él. Porque lo que Él vino a hacer a este mundo me tiene que importar a mí. Me tiene que importar a mí. Si Él vino a salvar a los pecadores, pues yo quiero participar de esa maravillosa verdad, de ofrecerle el evangelio de redención a la gente que no lo conoce. Servir a Jesucristo, servir a Jesucristo, servirlo por pasión, por amor, por gratitud, en obediencia a Él. ¿Sí me explico? Pues yo espero que este mensaje traiga un movimiento en tu corazón, si acaso no lo hay. Posiblemente seas una persona que has entendido estas verdades y que ya no vives para ti, que vives para aquel que murió y resucitó. Vives para Él. Espero que así sea.
Pero si acaso has sido un creyente convenenciero, donde has tomado de la fe y de la vida cristiana lo que te conviene y te mantienes así, tranquilo, yo te animo a que te arrepientas. Si has visto la vida cristiana para tu comodidad, arrepiéntete, hermano, ahorita que es tiempo. Arrepiéntete. Esa es una manera egoísta y convenenciera de ver la vida cristiana, en donde atraigo lo que me conviene y aplazo y hago a un lado lo que no me conviene. Que el Señor, el Espíritu Santo, ahorita haga reflexionar en tu corazón cuáles son las cosas que yo hago a un lado por mi propia comodidad y conveniencia. ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué verdades de la Escritura hago a un lado porque no me convienen? Esa vida, esa manera de ver la vida cristiana está equivocada, y yo te animo que te arrepientas. Y al mismo tiempo quiero decirle a la persona que nos está escuchando y que nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo, déjeme completar el panorama. Jesucristo padeció y entregó su vida, pero ahí no terminó el asunto. La historia continúa y vemos 3 días después resucitando de los muertos y 40 días después ascendiendo a la diestra de Dios. Así que Jesucristo vive y Jesucristo está aquí con nosotros y está allí en el lugar en donde tú estás. Y si tú reconoces que has pecado y que no tienes salvación eterna, que al morir no tienes esperanza, yo te animo a que hagas esta oración y dile así, cierra tus ojos y dile así: Señor Jesucristo, te doy gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por padecer tanto. Gracias porque al ir a la cruz ofrece salvación. Y en esta hora, Señor Jesucristo, yo te pido perdón. Tú fuiste hecho pecado por mi pecado. Llevaste mi pecado en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarlo y para limpiarlo y para limpiarme de maldad. Señor Jesucristo, yo creo en tu muerte, creo en tu sepultura y creo en tu resurrección. Ven a mi corazón, abro mi corazón, entra en él y te doy las gracias por todo lo que hiciste a favor de la humanidad y a favor mío. Perdona mis pecados, limpia mi maldad, dame vida eterna, dame tu Espíritu Santo que me guíe en la vida, lléname de tu gracia, de tu verdad, de tu luz, de tu gozo. Toma mi mano y guíame en lo que me resta de vida. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos en contacto. Gracias.